Listo. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos realizar la actividad. Entonces, el representante al comité ambiental escolar es un vigía ambiental. Entonces, ese vigía ambiental es uno de los estudiantes del grado 603 o 2, porque va a tener un suplente, que se identifica, plantea e implementa acciones encaminadas a prevenir, proteger y conservar los recursos naturales, fomentando la participación y apropiación del PRAE. ¿Qué es el PRAE? El PRAE es el Proyecto Ambiental Escolar de nuestro colegio. Entonces, donde esa persona nos motive a involucrarnos y respetar y usar responsablemente el medio ambiente. Entonces, ese vigía ambiental tiene que tener unas características. ¿Qué características debe tener esa persona? Esa persona es como un héroe ambiental. Entonces, esa persona debe ser un líder. ¿Qué quiere decir que es un líder? Que es una persona que guía a los demás hacia una meta en común. Entonces, él va a estar participando activamente y va a pretender que todos participemos y nos involucremos en lo que él quiere que realicemos. Otra característica es que sea una persona comunicativa, que sea capaz de expresar pues claramente sus ideas y sus instrucciones, no que se enrede en hablando o algo, sino que sea expresivo y comunicativo. Debe ser una persona responsable, que asuma las consecuencias de sus propios actos y que no le afecte esa irresponsabilidad al resto del salón. Debe ser carismático, es decir, la cualidad de que tenemos nosotros las personas de caerle bien o mal a las personas. Entonces ese carisma es caerle bien y ser agradable a los ojos de los demás. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para nosotros ser carismáticos es interesarnos por los demás y demostrar interés por los demás, no solo ser egoístas y pensar en mí, sino también pensar en los demás. Ese superhéroe, ese vigía ambiental también tiene que tener una conciencia social y ambiental. ¿Por qué necesitamos que tenga esta característica? Porque es que las personas que tienen esta característica se involucran y se interesan por las necesidades de los demás y no solo por las de los demás, sino por todo el medio ambiente y en sí sobre la calidad de vida. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, estaríamos mejorando nuestra calidad de vida. Él también es consciente pues, de los hábitos responsables que tenemos con nuestro medio ambiente, reciclar, separar los residuos, cerrar la llave mientras me lavo los dientes, mientras se enjabono los platos. Entonces son muchas acciones responsables que yo puedo hacer en mi casa y cada granito de arena contribuye a esto. También tenemos que debe ser creativo e innovador, que busque nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Y también debe ser versátil y recursivo. Entonces, ¿qué quiere decir esa versatilidad y recursividad? Por ejemplo, cuando yo pedí este año lo del modelo del sistema solar que les dije que con el material que contaran en su casa, a mí me sorprendió muchos modelos muy recursivos, porque unos me decían, ay, no, es que no tengo plata para comprar la plastilina. Yo, no, mi amor, no necesitas comprar la plastilina. Hubo estudiantes que me entregaron su sistema solar con botones y las órbitas de los planetas eran lana o hilo. Había uno que lo hicieron con balones y con frutas. Entonces cogieron un tomate, un balón de baloncesto, era el sol y así, un ping-pong, peloticas que tenían en la casa y lo complementaron con frutas. Entonces no es necesario de que tengo que hacer algo, imaginarme muchas cosas de que, uy, con plastilina y con tales colores me quedaría bonito y utilizando tantas pinturas, sí quedaría bonito, pero no estaría siendo versátil y recursivo. La recursividad es utilizar
lo que tenemos siempre a la mano y extraer lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos a la mano. Entonces, teniendo en cuenta estadísticas, yo quisiera saber qué estudiantes de 603 se quieren postular y crean que tienen esas características para postularse al cargo ¿de qué? De vigía ambiental y pertenecer al comité ambiental del colegio. Aunque digamos las capacitaciones que él va a tomar, las vamos a tomar todos porque como no estamos en presencialidad en el colegio, sino estamos en virtualidad, entonces les aviso que pronto vamos a tener un taller de la Secretaría de Ambiente de Bogotá donde nos van a enseñar la nueva ley que dice cómo debemos disponer ahora los residuos sólidos. Entonces esas capacitaciones las voy a plantear para todos, ¿listo? Porque todos debemos ser vigías ambientales, todos debemos propender a que nuestro ambiente sea mejor, pero necesitamos escoger uno de los estudiantes de este curso. Entonces necesito que mínimo se postulen 2 estudiantes. Yo hago el formulario en Google para que ustedes puedan votar por alguno de esos 2 estudiantes y dejamos registrada la votación. ¿Listo, chicos? Entonces pueden levantar la manito 2 estudiantes que se quieran postular a este cargo. Y los escucho. Chicos, ¿sí me están escuchando o yo estoy hablando solita? Sí, te escuchamos, señora. Ah, bueno, necesito dos estudiantes que se postulen. Pueden levantar la manito y hablamos. Duer Jean Paul, bien, gracias. Ya tenemos un voluntario para pertenecer a este cargo. Dime. un candidato, profe, se llaman Candidato, sí. Y Daniela Costa Mesa. Listo. Entonces yo voy a ir con estos 2 nombres. Daniela Acosta Mesa. No te escucho. ¿Quién me habló? ¿Alguien más se quiere postular? No hay ningún problema. No escucho. Yo escucho que alguien me habla, pero bajitico. Sara, ¿me estás hablando? Sara Escobar, ¿estás hablando? No, profe, es que tenía el micrófono prendido, qué pena. Ah, ok. Yo sí, pero ¿qué me dicen? Porque no entiendo. Entonces tenemos 2 postuladas, Daniela y Duber. Entonces yo ya voy a hacer el formulario y para que ustedes puedan votar por alguno de sus 2 compañeros. ¿Listo? Entonces me dan 2 minuticos, les creo el formulario y ya se los comparto tanto por Edmodo como por el chat de aquí de la clase en la que estamos, el chat del Teams, y la puedan hacer inmediatamente. ¿Listo?
Listo, chicos, ya ahí en el chat de esta reunión y en el muro de Edmodo está el formulario para que ustedes registren su votación. Listo, el hecho de que estén aquí participando y tengan registrado su voto una sola vez por uno de los dos candidatos. Y como estamos en el proceso de elección, entonces yo tomo esa asistencia aparte como la elección del CAE y subo una nota que tengan por ahí perdidita, ¿listo? Entonces necesito que participen activamente en ese proceso de elección de uno de los representantes, ¿listo? Profe, Uno va a quedar como el representante y el otro va a quedar como el suplente, ¿listo? Pueden bajar las manitos, dime. ¿nombre completo o solo el primero? Nombre y apellido para que yo los pueda ubicar en la lista y ponerles la nota extra con la asistencia de hoy más esta, entonces yo pongo más el voto, yo les cambio una nota por allí. Por ahí una que tengan Profe, perdida. una pregunta, Dime. ¿usted mandó lo de la votación por el chat o por otro Por lugar? el chat de esta misma reunión Profe, ya la hice. y también lo mandé por el muro de Edmodo, lo tienen en ambos lugares. Si lo pueden abrir acá, lo abren ahí mientras que yo estoy hablando. Y Gracias, miren, profe. unos ya votaron y los otros pueden votar a partir del link de Edmodo. No importa por cuál de los dos entren, pero registren una sola vez su voto, ¿listo? Entonces, ya teniendo realizada esta parte, entonces vamos a iniciar con lo del tema de la clase. ¿Listo? Mentiras, entré donde no era. Compartamos el escritorio completo. Les voy a compartir ahorita la guía que tenían que hacer porque veo que tienen problemas en realizarla. He visto bastantes cosas raras. Entonces quiero aclarar eso. ¿Listo, chicos? Profe, ya lo envié. Sí, no hay problema. Si no la entregaste bien, pues por el chat de esa misma tarea me envías el pantallazo. Entonces tenemos la primera parte que era la lectura de un cuento y unas preguntas relacionadas con esa información. El segundo punto era relacionado con la parte de la teoría la teoría celular y ese punto también lo tenían que hacer en el cuaderno. Después debían leer esta información y debían contestar esta actividad. Unos niños me mandan esto todo desocupado otra vez y no me contestan la actividad. Entonces me voy ya acá en este link para que entonces siempre debemos escribir en minúsculas. Algunos la llenan en el celular y al llenarla en el celular predeterminadamente siempre va a poner mayúscula a la primera letra, ¿cierto? Entonces tengo que utilizar la flechita que hay en el teclado del celular y bajarla para que todo me quede en minúscula, ¿listo? Nada puede ir en mayúscula o si no se las va a tomar como un error. Entonces yo voy a contestar un bacán para que ustedes se den cuenta cómo va a votar el resultado, la guía. ¿Listo? Vamos a seguir trabajando con este tipo de actividades. Y si ustedes la van a copiar en el cuaderno, entonces yo para qué pierdo el tiempo haciendo este tipo de actividad. Yo estaba pensando en ustedes para ahorrarles tiempo, que hicieran una parte en el cuaderno y otra parte virtual para evitar copiar tanto, ¿listo? Entonces yo necesito que aprendamos a usarla bien. Entonces aquí tenemos células eucariotas, entonces tenemos que son dos, la célula animal y la célula vegetal. Entonces a este lado, todo en minúscula y con tildes. Si ustedes escriben sin tilde, les va a coger error, ¿listo? Entonces recuerden siempre en minúscula y con tildes. Presentan. Entonces, ambas presentan membrana celular. Vamos a ver todos esos conceptos de todas formas. Tienen plastidios.
no tienen plastidios. ¿Listo? Y ahí seguimos. Acá X en minúsculas, el coral sí tiene vida, el moho de pan sí, la roca no tiene vida, no tiene células, huesos sí, la arcilla no, el corcho sí, el carbón no, el trigo sí. Acá debo colocar las palabras, recuerden siempre en minúsculas, ¿listo? Aquí falsos y verdaderos siempre en minúsculas, por favor. Yo no estoy leyendo, estoy llenando con X al como da, ¿listo? Listo, entonces ahí ustedes tienen que contestar todo. Si ustedes ponen esto así y sin tilde, no se los va a leer, ¿listo? Entonces, si yo la escribo bien, pero no la escribí en minúsculas, no la va a leer. Después de que ustedes hayan contestado su guía en esta página, tienen que bajar acá y dar clic en terminado. Y les va a aparecer esta opción. Ayer me preguntaba un papá, no sé cuál es esto que le daban acá a enviar mis respuestas y en ese no es, porque es que si damos ahí en enviar mis respuestas, el problema es que toca pagar a la plataforma que maneja este tipo de guías para que podamos manejarlas por ahí. Entonces yo por eso les dije que era comprobar mis respuestas y ahí les queda en blanco y usted dice, pero ahí qué pasó, entonces tengo que subir toda la pantalla y si se dan cuenta que este sí es el núcleo y yo lo escribí mal y me la cogió mal, entonces tenemos que aprender a escribir todo en minúscula y con tildes. Aquí me está marcando todas las que no llené, o sea, están mal resueltas. Las que están en verde es que sí contesté bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me saqué yo ahí? 4 de 10, o sea, me saqué un 2. ¿Por qué? Porque yo no contesté toda la evaluación y lo hice ahí de afán acá en 2 minutos para explicarles cómo era el proceso. Entonces, este pantallazo que ustedes están viendo acá en su pantalla es lo que me deben enviar, más los 2 punticos que tenían que hacer en el cuaderno. ¿Queda entendida esa parte? ¿O hay dudas de cómo hacer el proceso? Los escucho. Profe, soy María Paula Monroy y yo envié eso y no me salió la nota. Tienes que volverla a llenar y tienes Profe, ¿sí que me subir. puede dejar ingresar? Claro, ustedes pueden ingresar todavía y lo que les dije la vez pasada, me meto aquí al Edmodo. Aquí está, por ejemplo, mi tarea. Venga, a ver, la buscamos porque ahí está la de esta semana. Es este taller. Aquí dice que solo 7 estudiantes han entregado. Entonces yo me meto aquí en mi tarea y pues obvio que me va a aparecer acá versión docente, ¿no? Entonces aquí me parece versión docente. Entonces ustedes se meten en su tarea, digamos aquí está Santiago Benítez, y acá en agregar comentario, ahí en el celular a ustedes aquí les aparece entregar y aquí hay comentarios, ¿sí se han dado cuenta? Hay una pestañita detrás porque no se ve así como se ve acá en el comentario. Ahí en agregar comentario ustedes le van a adjuntar archivo y me meten el nuevo pantallazo si no les salió la nota del pantallazo. Porque es que hay niños que me mandaron los 10 pantallazos de todo. Chicos, si hice ese tipo de guía era para facilitarles tanto la evaluación a ustedes y que hicieran menos y copien menos porque ya me di cuenta que están cansados de escribir tanto. Y que me facilite a mí también el trabajo de que la guía automáticamente me da la nota, la sumo con lo que se saque en el cuaderno y le doy su nota de la semana. ¿Sí me entienden? Entonces, por favor, si sucedió eso, entonces adjuntan el nuevo pantallazo si no lo hicieron bien y no se les vio la nota. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir con ese tipo de actividades así. Ay, ¿qué se hizo? Ah, no, está aquí en el otro. Con este tipo de guías.
y hacemos una parte en el cuaderno y una parte virtual, porque si hacía los test en el Teams solo podían responderlo unos sí, unos no, en cambio en esta página todos pueden entrar, ¿o no, Pau? Entonces, es para ampliar las posibilidades y que ustedes puedan entregar sus actividades bien y a tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, recuerden bien siempre las recomendaciones en letras minúsculas y con tildes. ¿Listo? Esa es la única recomendación. Y ir haciéndola despacio. Si yo tengo la información de la guía, puedo ir leyéndola muy despacio e irme ubicando. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, digamos, en esta semana sí se dieron cuenta que para que puedan adelantar las guías que me deben, esta semana yo les dejé, fue una evaluación para que no copiaran nada. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces la idea era disminuirles el trabajo esta semana para que ustedes pudieran resolver la evaluación. ¿Qué es lo que me preocupa de acá? Que son 22 preguntas, tienen 1 hora para responderla, teniendo sus talleres anteriores realizados, los talleres que hemos hecho de sistema solar y de niveles de organización. Y hay estudiantes que la contestan en menos de 2 minutos toda la evaluación, porque es que a mí aquí me aparece cuántos minutos se gastan resolviéndola. Y yo digo, ¿será que un estudiante de grado sexto puede leer 22 preguntas con sus 22 respuestas en 2 minutos y medio? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se puede? No se puede. No, Entonces esto no es un juego, no, profe. es su evaluación. Otra cosa, yo les escribí ahí que no pueden entrar a chismear. ¿Por qué? Porque da por vista, o sea, ustedes abren la evaluación y tienen que empezarla a resolver. Si ustedes no la resuelven ahí mismo, suele suceder y pasa porque así es el modo, cierra la evaluación y dice que usted ya la presentó. Así usted no haya respondido nada o haya respondido la mitad. Entonces ahí venimos con el problema de que toca habilitar nuevamente la evaluación. Y el problema es que si yo la habilito nuevamente, le llega a todos los 3 estos la misma evaluación. Y si ya la presentaron, ¿cómo la van a presentar otra vez? Entonces, los poquitos casos que espero que se den, sí les voy a solucionar de otra manera, pero necesito que en la próxima evaluación que realicemos, no hagan eso porque no la voy a desbloquear. ¿Listo? Ni les voy a enviar de otra manera. Simplemente entró y chismeó y no la resolvió. Asumimos nuestra responsabilidad y perdemos la evaluación en 1. ¿Listo? Entonces necesito que por favor, bien juiciosos, se sienten con calma y realicen su evaluación, cojan su cuaderno. Ahí está la mayoría de los conceptos, tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta la clase anterior. ¿Listo? Y tengo que ya han entregado 9 estudiantes esa evaluación. Pero entonces, por favor, tengan en cuenta esa parte, ¿listo? De que si yo me siento a hacer una evaluación, es hacer mi evaluación y no a pasar corriendo, chismeando cosas para después volver a entrar y no lo va a poder hacer. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar con el tema de célula. ¿Alguna pregunta? ¿Que alguien abrió un micrófono? Profe, la evaluación todavía está abierta. Es que no escuché. Está La abierta. evaluación está abierta hasta el 5, bueno, hasta abril algo. Hasta después de Semana Santa está abierta la que está abierta la evaluación. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿A dónde enviaste la evaluación? La evaluación está en Edmodo. ¿Por qué no la hice a través de Teams? Porque no todos entran a Teams y no todos están inscritos, entonces no les llega. En cambio, en Edmodo sí está y ahí está publicada desde el martes. Dale, profe, gracias. ¿Listo?
Entonces, para que quede el Teams, para comunicarnos por acá y las evaluaciones y lo Profe, lo mira que hacemos yo por el... estaba buscando en Edmodo y no me aparece. Y ya lo reinicié y no me aparece la grabación. En el Edmodo te tienes que meter en la clase de biología, porque si tú te metes en el muro general tuyo, a donde dice flujo de datos en el celular, Sí, profe, es lo te que hice aparece lo de y todas las acabé, materias. aparece. ¿Cuál es tu nombre? Sara Escobar. No, ahí te tiene que aparecer, te toca meterte en el muro y ahí tiene que aparecer el link de las Dale, votaciones profe. de hoy. Debajo te tiene que aparecer, ven te comparto. Dale, profe, gracias. Mira, mira, es que eso está bien abajito. Está el link de hoy de las votaciones, está el link de la clase de hoy. Está la recomendación y ahí sí dice qué ha aprendido. Ahí dice, no aparece como una tarea, sino aparece así, mírala ahí. Dale, profe, gracias. Entonces te toca es mirar bien que dice que ha aprendido del universo y los niveles de organización. Dale. Mire, tienen plazo hasta el 9 de abril. Mire, me dice que Ya no toca, nada más toca enviarle un pantallazo, pero no envía. Pero solo de ciencias. Dame un Sí, es que segundo. acuérdense que la de ciencias es como la de religión, que ustedes la califican. ¿Me dan un y segundito, aparece por ahí favor? la- Ya, qué pena. Es que mi hijo también está en clase y no podía ingresar a algo. Con la profe Adriana Salamanca. ¿Fue su directora de grupo el año pasado o no? Señora, Sí, mi hijo está en quinto con ella. Listo. Entonces, ¿en qué iba? Se me olvidó. Íbamos en que ya íbamos a entrar al tema de hoy, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy es la célula. Entonces, a partir de lo que explique hoy, si ustedes creen que sacaron nota bajita en lo del pantallazo, pues tranquilos, van, vuelven y la entregan y me la meten ahí como comentario en la misma tarea, ¿listo? Si creen que la perdieron o algo y quieren subir la nota después de la explicación de chicos, yo les tomo como fecha de entrega la primera. Entonces, pido disculpas por esta imagen porque es que yo siempre la dibujo en el tablero, pero pues es la que tengo hecha en mi casa. Entonces, vamos a empezar con este tipo de diagrama. Este diagrama se llama un mapa mental. Ese mapa mental nos permite identificar todo de un concepto. Entonces vamos a iniciar, entonces siempre se va a hacer un dibujo de la estructura o de la cosa que vamos a ampliar, del concepto que vamos a ampliar. Entonces nuestro concepto de hoy va a ser la célula. Entonces vamos a tener la célula en toda la mitad. Los mapas mentales siempre los vamos a leer en orden de las manecillas del reloj. Entonces vamos a iniciar con el concepto. Entonces, ¿qué es la célula? Es la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Entonces, anatómica o estructural porque es la que forma los seres vivos. Es la estructura básica, como lo vimos en la clase pasada.
Es como los ladrillos de un edificio. Un edificio sin ladrillos no se podría sostener. Entonces, un ser vivo sin células no podría existir. ¿Por qué es la parte funcional? Porque es la unidad funcional. Porque es la unidad básica de la vida y esa célula es capaz de realizar diferentes funciones. Entonces, la célula es capaz de alimentarse, de reproducirse, de relacionarse con los demás, de sobrevivir por sí misma. Entonces, la célula es una unidad funcional porque cumple con todas las funciones básicas de los seres vivos. Y es la unidad genética porque contiene toda la información genética que tiene que pasar de una generación a otra y es la que dice qué tipo de célula va a ser, si va a pertenecer a un perro, a un gato, a un humano, a una bacteria, a un elefante. Entonces, esa información genética que contiene la célula va a permitir que ella realice sus funciones y que sea la parte de un ser vivo mucho más grande. Entonces, si es un ser vivo pluricelular, como veíamos la clase pasada, entonces esas células van a tener determinadas características que va a decir, usted va a ser una célula del pelo, usted una de la uña, usted una del pie, usted una del estómago, una de un hueso. Entonces, toda esa información está metida dentro de esa célula, ¿listo? Entonces, por eso es una unidad estructural o anatómica, es funcional y es la unidad genética de ¿quién? Pues de los seres vivos, porque los seres vivos son los que están formados por células. Después, en la siguiente ramita tenemos los tipos de células. Entonces, con relación a los tipos de células, tenemos que existen dos tipos de células. ¿Cuáles? Las procariotas, que son las menos evolucionadas, y las eucariotas, que son las más evolucionadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las procariotas no tienen un núcleo y son unas células más simples y más pequeñas. En cambio, las células eucariotas son células más grandes y son células más especializadas porque tienen un montón de organelos por dentro. ¿Listo? Entonces, y tienen la información genética metida dentro de ese núcleo. Entonces, tenemos que este tipo de células, ya sea la procariota o la eucariota, van a permitir que yo pueda clasificar a los seres vivos en los 5 reinos de la naturaleza. Entonces tenemos que cuáles eran los 5 reinos. Entonces tenemos el reino Monera, el reino protista, el reino vegetal, el reino animal y los dije en desorden. Reino Monera, protista, fungi, vegetal y animal. Entonces en ese orden los menos evolucionados son los procariotas. Entonces los procariotas van a estar las móneras van a ser procariotas, que son los menos evolucionados. Y los otros 4 reinos, el protisto, el fungi, el vegetal y animal, va a estar conformado por células eucariotas. Pero esas células eucariotas van a ser diferentes también en esos 4 reinos. Entonces, en esos 4 reinos tenemos que los protozoos son unas células bastante sencillas y tenemos células especializadas en los otros 3 reinos. Entonces tenemos el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Y cada una de esas va a tener unas características propias. Entonces tenemos que hay células fungales, o sea, de los hongos, células vegetales, que son de las plantas, y células animales, que son de los animales. Entonces, con relación al tamaño, los procariotas son pequeñitas y las eucariotas son grandotas, ¿listo? Ahora vamos a ver las estructuras por las que está conformada la célula. Entonces, como son muchas las estructuras se llaman organelos. Entonces, aquí se va a ramificar nuestro mapa mental en cada uno de los organelos. Entonces, primer organelo, entonces tenemos que las células van a estar conformadas por 3 partes básicas. La membrana, el citoplasma y el núcleo. Entonces, la membrana siempre va a estar en cualquiera de los 4 tipos de células, sean procariotas, eucariotas, fungales, vegetales o animales.
Entonces, ese tipo de células este tipo de células todas van a tener una membrana. ¿Qué es una membrana? La membrana de las células es como nuestra piel. Entonces, es como la piel que recubre esa célula, que la va a hacer diferente a las demás y la va a individualizar. Si yo no tuviera mi piel recubriendo mi cuerpo, yo sería una masa de huesos y de músculos y estaría a la intemperie para ser afectada por cualquier cosa. Entonces mi piel me va a dar individualidad porque me va a dar características propias de mi cuerpo, características de mi cara faciales que permiten identificarme que soy Claudia y no Pepito o Francisco o no sé, otra persona, sino que mi piel me va a dar determinadas caracterizaciones y me va a dar individualidad. Lo mismo pasa con las células. Su membrana le va a dar unas características propias. También tenemos que esa membrana se va a encargar de proteger a la célula. Mi piel también se encarga de protegerme de bacterias, del agua, del polvo, de los rayos de la luz solar. Entonces cumplen las mismas funciones. Entonces la membrana celular va a proteger a esa célula. Y también es muy importante porque va a permitir la entrada y salida de productos. Entonces cuando entran productos a la célula pueden entrar como Pedro por su casa. ¿Cómo así que como Pedro por su casa? Pues van a entrar fácilmente a la célula y también ahí va a haber sustancias que van a salir fácilmente de la célula. ¿Cómo qué sustancias? La célula necesita para poder vivir el oxígeno. Entonces, dame 2 minutos. El oxígeno, entonces con el oxígeno resulta y pasa que es una molécula básica para que nosotros podamos respirar. Nuestras células también respiran. Entonces, el oxígeno puede entrar fácilmente a través de esa membrana y salir fácilmente de ella el dióxido de carbono. Pero hay otras sustancias que no van a poder entrar a la célula y necesita unos porteros que le diga, señora célula, ¿será que puedo entrar a realizar algo dentro de su cuerpo o no? Entonces va a tener unas proteínas que van a facilitar que las sustancias entren o salgan, ¿listo? Entonces, esta parte de entrada y salida es muy versátil a partir de las características propias que tenga la membrana celular. Entonces va a haber sustancias que sí sean permitidas, otras que no, y otras que sí puedan entrar, pero tienen que hacer un proceso como hacer fila, pagar una boleta o algo para poder ingresar. No sería entrada gratuita como el oxígeno, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta que esa membrana la tienen todos los tipos de células. Todas van a tener membrana celular. Después tenemos el citoplasma. Entonces, en el citoplasma tenemos que es un coloide, quiere decir que está hecha de agua, pero no es un agua totalmente líquida, sino es coloidal, que es parecido a una gelatina. Entonces, que no es ni sólido ni es líquido, está en un estado intermedio. Es el relleno que tiene la célula y obvio que le va a dar forma y sostén a esa célula. Entonces es la que le va a dar la forma a la célula y no va a estar así espichadita. ¿Listo? Tenemos luego el retículo endoplasmático. ¿Cuál es el retículo endoplasmático? Son las arruguitas, ese sistema de membranas. Me salgo por acá para que puedan ver un dibujo. Acá. Son estas membranas que se encuentran alrededor del núcleo. Ellas siempre van a estar ahí ubicadas alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de membranas van a comunicar el núcleo con el medio externo. Entonces, me voy a saltar de aquí con el núcleo. Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es la parte central que va a controlar. ¿Listo? Determina qué debe hacer y qué debe ser la célula. Entonces, recordemos que ahí está toda la información hereditaria de la célula. Entonces, dependiendo del tipo de célula, vamos a tener un ADN. ¿Listo?
digamos, si es una célula animal, una célula del cuerpo humano, las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas son un montón de letras que codifican para unas características propias. Entonces quiere decir que en esa célula existe como una super enciclopedia de 46 tomos y dentro de cada tomo hay más de 2000 páginas. Entonces es tan grande esa información hereditaria que ahí se encuentra almacenado todo. Y ahí dice qué debe hacer la célula y cómo debe ser. Y también está involucrada en cómo se va a reproducir esa célula para originar nuevas células. Entonces, el núcleo resulta y pasa que es el que tiene que dar las órdenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a enseñar acá les voy a explicar cómo funcionaría ese núcleo. Entonces, digamos, esta es nuestra célula. Y acá se rompió un pedacito de la membrana celular, la membrana que rodea la célula animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí van a haber unas sustancias que van a ir a golpear acá al núcleo y le dicen, señor núcleo, se nos rompió la membrana, tenemos que actuar inmediatamente y si no se nos va a salir todo el citoplasma y nos vamos a morir. Entonces el núcleo queda muy preocupado y dice, ¿y ahora yo qué hago? Pues el núcleo le toca ponerse a revisar dentro de los 46 cromosomas que tiene, o sea, los 46 libros de la enciclopedia, y buscar en qué tomo de esa enciclopedia, o sea, en cuál de los 46 tomos de esa enciclopedia está la información que dice cómo reparar y construir mi membrana celular. Entonces, después de que el núcleo muy preocupado se pone a hacer esa interpretación, ir a buscar y hacer esa investigación de saber dónde está esa información, la encuentra y le saca una fotocopia, como ir y sacar una fotocopia en la papelería. Saca una copia idéntica de la información que se debe codificar. Entonces esa información sale de aquí del núcleo y se va por el retículo endoplasmático y sale fuera del núcleo. Entonces tengamos en cuenta que ese retículo endoplasmático me va a conectar la parte central de la célula con el exterior del núcleo, o sea, con todo el citoplasma. Entonces tengamos en cuenta que este retículo endoplasmático hay de dos tipos. Liso, si no tiene punticos, y rugoso si tiene punticos. Pero ustedes me dirán, ¿y qué son los punticos, profe? Pues los punticos son los ribosomas. Entonces, el núcleo ya hizo la fotocopia y dijo, ya encontré la respuesta. Tengan a ver, mire a ver, ya doy la orden. Tienen que hacer un pedazo de membrana celular. Entonces, sale la fotocopia de aquí del núcleo, se va por el retículo endoplasmático y se encuentra con un ribosoma. ¿Los ribosomas qué son? Los ribosomas son unas pequeñas estructuras que hay en las células que se encargan de sintetizar las proteínas. ¿Pero qué es sintetizar las proteínas? Entonces, tal cual como sale la fotocopia acá de la información de la célula, si ellas no la traducen, son como unas traductoras que dice, ellas se ponen a leer la información de esa fotocopia que les mandó el núcleo y ellas la convierten en un lenguaje que sí va a entender el resto de la célula. Entonces son como unas traductoras. Y entonces, como ellas son las traductoras, van a sintetizar las proteínas. Entonces esa proteína, entonces aquí el núcleo dio la orden de reparar el fragmento de membrana y entonces el retículo endoplasmático sacó la fotocopia y se la entregó al ribosoma y los ribosomas van a construir esa proteína y esa proteína ya va a nadar hacia acá y se va a instalar acá y va a remendar la membrana celular. Entonces, si un pedazo no alcanzó y necesitamos construir más, pues el ribosoma, como ya tiene la información que le dio el núcleo, la fotocopia con todo lo que debía hacer, pues el ribosoma lo va a hacer muchas veces y va a enviar las proteínas acá para que reparen la membrana celular. Entonces,
Recordemos que el retículo endoplasmático entonces son todos los saquitos membranosos alrededor del núcleo y si tiene punticos es retículo endoplasmático liso y si tiene punticos sería retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? ¿Y cuáles son los punticos que tiene el retículo? Los ribosomas. Estos ribosomas no siempre están pegados acá. Los ribosomas pueden estar nadando en cualquier parte de la célula. Y son muchos los ribosomas porque son muchas las órdenes que manda el núcleo. Y si fuera un solo ribosoma, pobre ribosoma termina cansado. Entonces, una de las estructuras que más se encuentran en la célula van a ser los ribosomas, porque ellas todo el tiempo están interpretando la información y las órdenes que da el núcleo. ¿Para qué? Para que toda la célula funcione adecuadamente. Si estos ribosomas no existieran, el núcleo no podría dar las órdenes para que todas las funciones se llevaran a cabo en la célula y no podría hacerlas. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda? Chicos, No, señora. ¿todo bien hasta ahora? Listo. Sí, Entonces señora. seguimos. Otra estructura es el aparato de Golgi, que es también unas membranas que hay dentro un complejo de membranas que hay dentro de la célula, pero se van a encargar de sintetizar otro tipo de proteínas, o sea, no las informaciones directas que salen del núcleo, sino otras proteínas que facilitan otros procesos dentro de la célula, ¿listo? Luego tenemos los lisosomas. Y entonces aquí yo ya voy a mi Paint para poderles dibujar algo. Entonces, esperen, les explico acá, ya lo dejo listo. Entonces, los lisosomas son como unas estructuras que funcionan como el estómago de nosotros. ¿Y qué función tiene nuestro estómago? Digerir los alimentos para que nuestro cuerpo funcione. Entonces hace lo mismo, los lisosomas digieren el alimento para que la célula pueda tener los nutrientes necesarios para realizar todas sus funciones. Entonces me salgo de acá y me voy a meter a mi Paint. Qué pena los dibujitos, pero créanme que esto es difícil dibujar acá. Entonces, con este. Bueno, entonces tenemos 3 procesos diferentes que se dan en la célula. ¿Listo? ¿Ahí lo ven o está muy chiquito? Venga, lo ampliamos. Ahí, listo. Entonces, ahí tenemos entonces vamos a empezar con el proceso de fagocitosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la fagocitosis? Entonces, sí. Listo. Entonces tenemos nuestra célula, qué pena el dibujo, ¿listo? Esa es una célula. Y acá va a haber un alimento, ¿listo? Entonces, recordemos que la membrana, esta membrana que rodea nuestra célula es plástica, o sea, es flexible, así como nuestra piel. Se puede estirar tanto como para albergar un bebé en la barriga y volver a su tamaño, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la membrana de la célula. Ella tiene la plasticidad de deformarse para acceder a algunas sustancias. Entonces aquí tenemos nuestra célula y aquí tenemos un alimento. Entonces, como les dije, la membrana es plástica, entonces se puede deformar. Entonces ella se va a deformar y va a formar como una boquita. ¿Listo? Y va a querer atrapar el alimento. Entonces ella se va a ir siguiendo deformando. Y lo captura. Y queda aquí metido. ¿Listo? Como esto es membrana y membrana, pues simplemente la membrana se va a romper y va a quedar esto. ¿Listo? Entonces esta es una vacuola. Me permiten un segundito
Me aplico las gotas de los ojos. Ya volví. Entonces, esta estructura que se forma aquí adentro se va a llamar una vacuola alimenticia. ¿Por qué alimenticia? Porque la célula se comió algo. ¿Listo? Entonces, aquí queda encapsulado el alimento. Y entonces llegan a actuar los lisosomas, que son unos punticos muy chiquiticos. Y funcionan como nuestro sistema digestivo. ¿Sí me están escuchando? Sí, Chicos, señora. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Entonces, estos lisosomas que están aquí al ladito van a meter aquí adentro unas enzimas. ¿Qué son unas enzimas? Unas enzimas son como unas tijeras químicas que van a cortar el alimento en sustancias muy, muy, muy chiquiticas. Entonces van a secretar unas sustancias químicas que se llaman enzimas y las enzimas son tijeras. Entonces, cuando el alimento llega a nuestro estómago, esas enzimas, ese ácido y ese jugo gástrico llegan y y rompen el alimento en sustancias muy pequeñas. Lo mismo pasa en la célula. Entonces, ese alimento se va a romper en pedacitos. Entonces, ¿gracias a qué? A las enzimas que segregaron los lisosomas. ¿Listo? Entonces, los lisosomas funcionan como el sistema digestivo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya después de que la célula lo rompió, ahora tiene que absorber los nutrientes. Entonces, van a salir los nutrientes que sí sirven fuera de esa vacuola y van a quedar nadando por acá en el citoplasma para que los utilice ya sea el ribosoma, la mitocondria o otro organelo que los necesite para construir otras cosas. Entonces, ¿qué queda aquí? Pedacitos chiquitos que no se usaron. Entonces, así como nosotros vamos y expulsamos lo que no necesitamos, la célula hace lo mismo. Entonces, esto sería la fagocitosis y luego tendríamos la exocitosis. ¿Listo? Entonces, la exocitosis, ¿qué es? Que la célula elimine eso. Entonces, venga mi lápiz. Entonces, esta célula va a seguir acá el proceso. ¿Listo? Entonces, fago significa comer. Entonces, fagocitosis. Y ahora vamos con la exocitosis. Entonces, como les decía, la célula está así. Entonces, esa vacuola alimenticia que está aquí en la mitad, esa vacuola alimenticia se va a ir acercando hacia la membrana celular y va a quedar aquí pegadita. ¿Listo? Y aquí van los desechos. ¿Listo? Lo que no se comió la célula, lo que no le sirve. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra célula? Simplemente va a abrir la vacuola y va a expulsar hacia el exterior lo que no le sirvió. ¿Listo? Entonces, proceso de fagocitosis, que la célula coma, y proceso de exocitosis, que la célula elimine lo que no le sirve. Hay otro proceso, como nosotros solo comemos o qué más hacemos. Tomamos agua. Tomamos agua, entonces nuestras células también toman agua, entonces recordemos que nosotros somos 70% agua, entonces todas nuestras células están rodeadas de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
aquí nuestra célula va a estar acá, aquí afuera va a haber, rodeándola siempre va a haber agua, y nuestra célula simplemente va a deformar su membrana, va a capturar agua que hay por aquí alrededor y va a tomar agua. Entonces ella llega y tun, 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 ya tomó su bocado, une la membrana celular y queda una vacuola llena de agüita. Listo, aquí hay agua y aquí quedó una vacuola con agua. ¿Listo? Entonces, procesos que realiza nuestra célula. Fagocitosis, comer. Exocitosis, eliminar. Y pinocitosis, tomar líquido. ¿Listo? ¿Quedó entendido esto con los mamarrachitos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces me retiro de mi Paint y me devuelvo por aquí a la presentación. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Bueno, sigamos porque si ven que con una sola imagen todo lo que les he dicho hoy, muchísimo. Muchísimo. Entonces, los lisosomas, entonces, son esas estructuras que van a colaborar en la digestión y que van a actuar no en el citoplasma, sino en unas vacuolas digestivas, ¿listo? Entonces, que son esos espacios donde ellas van a llevar a cabo el proceso. Después tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son otro organelo muy, muy importante en nuestras células. Sin ellas, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. O sea, una de las partes principales de nuestras células tiene que ser el núcleo, los ribosomas y la mitocondria. Si ustedes me preguntan cuáles son las tres más importantes, para mí son esas tres. Entonces pónganle cuidado, ¿por qué? Las mitocondrias son esos organelos que están encargados de producir energía. Pero ustedes me van a decir, ¿pero para qué sirve producir energía, profe? A ver. Entonces pónganle cuidado. Todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, necesitamos energía. Cuando ustedes están estudiando y poniéndome atención en esta clase, están consumiendo energía. Si están hablando, consumen energía. Si están corriendo, están consumiendo energía. Si se ponen a jugar videojuegos, están consumiendo energía. Si se acuestan a dormir, ¿ustedes creen que están descansando? Sí, estamos descansando, pero nuestro cuerpo sigue consumiendo energía. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sigue realizando diferentes funciones. Su corazón sigue latiendo y llevando sangre a todo el cuerpo. Sus pulmones siguen funcionando y siguen tomando el oxígeno y devolviendo el dióxido de carbono. Su sistema digestivo sigue funcionando y está extrayendo los nutrientes de los alimentos que se comieron. Entonces yo podré estar acostada descansando y durmiendo, pero mi cuerpo nunca deja de trabajar y siempre, siempre está consumiendo energía. Y ahora, ¿quién produce la energía? Entonces, esos organelos en cada una de nuestras células son los que producen la energía necesaria para que nosotros realicemos cualquier función y que hagamos cualquier cosa. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo funciona esa mitocondria? Esa mitocondria es el sistema respiratorio de la célula, pero no es el respirar como nosotros decimos, ya respiré. Eso no es respirar. Eso es solo que ingrese el oxígeno a nuestro cuerpo y salga el dióxido de carbono. Pero la verdadera respiración la llevan a cabo nuestras mitocondrias en cada uno de los millones de células que tienen en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esa mitocondria? Entonces, en la célula hay muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque tienen que abastecer de energía a la misma célula y abastecer de energía a todo su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella solita no puede hacer el trabajo. Necesita la ayuda de otro sistema de nuestro cuerpo humano, que es el sistema digestivo. Entonces, cuando nosotros comemos, yo me como una chocolatina o me como un sándwich, me como un plato de espaguetis, como almorcé yo ahorita unos espaguetis. Entonces,
Ese tipo de alimentos, los que son los dulces y las harinas, contienen una molécula esencial para que nuestro cuerpo funcione y nuestras células funcionen. Entonces es la glucosa. La glucosa es un azúcar. Entonces esa glucosa, entonces yo voy a comer, mi boca va a llevar el alimento, va a pasar por el esófago, va a entrar a nuestro estómago. En el estómago las tijeritas, las enzimas van a empezar a romper ese alimento. Luego pasa la primera parte del intestino grueso, intestino delgado. Y en la primera parte del intestino delgado van a llegar otras enzimas a terminar de romper ese alimento. Cuando ese alimento ya está partido en moléculas, o sea, si se acuerdan cuando vimos la clase pasada, la organización de los niveles de organización de los seres vivos, que habían átomos y moléculas, pues en moléculas es que queda destruido el alimento que nosotros nos comemos. Y esas moléculas pasan por el intestino delgado, pasan a nuestro sistema sanguíneo. Entonces la sangre se va a encargar de llevar esa glucosa y esos nutrientes a cada una de las células de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es solo eso, porque no solo necesito glucosa, necesito el oxígeno. Necesito dos cosas para que funcionen mis mitocondrias y mis células puedan respirar. Entonces, tengo primero la glucosa que obtuve de lo que me comí y voy a agregarle el oxígeno. Entonces, ¿cómo le agrego el oxígeno? Inspirando y metiendo el oxígeno a mis pulmones. Cuando ese oxígeno está dentro de mis pulmones, pasa al corazón, la sangre llena de ese oxígeno, porque acuérdense que el oxígeno se mete en las células que se llaman los glóbulos rojos y se meten ahí y los glóbulos rojos son los que van a llevar ese oxígeno a todas las células y va a ir el glóbulo rojo y le dice, señora célula, mire su oxígeno, y la célula le va a entregar a cambio el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya tenemos, tenemos que va a llegar a la célula. Por un lado va a llegar la glucosa y por el otro lado va a llegar el oxígeno. Entonces, como son sustancias vitales para la célula, van a entrar fácilmente a través de la membrana. Van a entrar como Pedro por su casa porque ellos no necesitan portero. ¿Por qué? Porque son esenciales para que ella pueda vivir. ¿Qué tal si yo me pongo de estricto y digo, no, usted aquí a mi célula no entra, pues me muero? ¿Listo? Entonces las sustancias vitales tienen acceso directo a la célula. Cuando entran a la célula, entonces se va esa pareja. Se coge un oxígeno, va a ir cogido de una glucosa y esa linda pareja se va a ir a meter a la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a hacer la mitocondria? Va a convertir químicamente ese oxígeno y esa glucosa lo va a convertir en ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato, es una molécula, que son las monedas de energía, se llaman en biología. ¿Por qué? Porque esas monedas de energía, la célula las va a utilizar para producir energía y todo nuestro cuerpo va a producir energía. Entonces, toda esa energía que va a quedar almacenada va a ser utilizada no solo en la célula, en los procesos, porque para hacer cualquier cosa, usted necesita energía. Entonces, si yo no como los días, mi cuerpo ya se va agotando y yo también, y ya está uno así. ¿Sí o no? Uno no come y uno se le baja todo. Entonces, eso es lo que pasa, que sus células ya se pusieron así porque usted no les da de comer. Entonces, no es solo necesario el oxígeno, sino la comida y una buena alimentación que asegure que estos procesos se lleven a cabo en la señora célula. Y recuerden que no es solo una, son millones y millones de células las de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de célula, que es una célula animal en la que hemos estado hablando, por cada molécula de oxígeno, o sea, entra un oxígeno con una glucosa, o sea, entra una parejita, y por cada parejita que entra, se producen 36 moléculas de estas. En cambio, si estamos en una célula procariota, o sea, en una bacteria, por cada molécula se producen 2 monedas de energía, o sea, solo 2 ATPs. ¿Cuál es más eficiente? ¿La célula eucariota que produce 36 o la célula procariota que produce 2?
Entonces, si se dan cuenta la evolución, todo lo que ha permitido hasta para que se obtenga mayor energía en los procesos que llevan a cabo nuestras células. ¿Listo? Entonces, ¿entendido hasta ahí la parte de la mitocondria, que es muy importante? ¿Quién respira? ¿Las células o nosotros? Las células. Las células son las que llevan el proceso de respiración. Cuando a mí no me entra oxígeno a mi cuerpo y me tapan nariz y boca, no entra el oxígeno y rápidamente todo el proceso de cada uno de los billones de células que tienen en su cuerpo entran en shock. Y en más o menos 2 minutos usted ya pierde la conciencia. Entonces tengan en cuenta que el oxígeno es una molécula sumamente esencial en nosotros los seres vivos que tenemos respiración aerobia, se llama eso, porque nosotros respiramos del aire y tomamos el oxígeno del aire. Entonces, cuando se almacena mucho en nuestro cuerpo el dióxido de carbono, también el dióxido de carbono nos va a matar porque es la sustancia de desecho que elimina nuestras células cuando produce energía y utiliza el oxígeno. ¿Qué es lo que sobra de cuando una pareja se une de glucosa y oxígeno? La pareja se unió y lo que sale de desecho, de que no sirve, es el dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces la célula se lo entrega a la sangre para que la sangre lo lleve a los pulmones y cuando yo hago y expiro, elimino hacia el exterior de mi cuerpo esa sustancia que es tóxica para mis células. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Por eso es que dicen que cuando uno cocina con gas natural, que prenden el carro con la puerta cerrada del garaje, todo eso se acumula el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono mata nuestras células. ¿Listo? Tenemos otro organelo, la vacuola. La vacuola son, si se dieron cuenta ahorita cuando hice los dibujitos, son formaciones que se hacen con la membrana celular y forman vacuolas, o sea, forman circulitos y entonces, ¿qué almacena ahí? Entonces la vacuola puede almacenar cosas que necesite para ella o desechos para eliminarlos. Entonces, esas vacuolas pueden tener materias primas como ¿qué? Entonces, en las plantas vegetales tenemos que muchas plantas almacenan agua. ¿Qué planta almacena agua y vive en el desierto? El cactus. Los cactus. Entonces, las células de los cactus tienen vacuolas grandototas que tienen almacenada el agua. ¿Por qué? Porque saben que el agua no la pueden obtener del suelo y cuando ellas tienen acceso a esa agua, la retienen dentro de su cuerpo en unas vacuolas. Hay otras células que almacenan grasa, otras almacenan pigmentos, o sea, colores, otras almacenan otros tipos de sustancias, pero lo general es agua, ¿listo? Y si no, pues los elementos de digestión del proceso digestivo de la célula, ¿listo? Otras tienen cristales, hay unas plantas que uno mira las células en el microscopio y se ven unos cristales dentro de las vacuolas. Entonces hay diferentes mecanismos de almacenamiento de las células. ¿Qué almacenarán nuestras células en la barriguita? Cuando no comemos, almacenan grasa. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo tenga una reserva de energía para cuando yo no voy a comer. Entonces, cuando yo no como, mi cuerpo empieza a almacenar grasa. Si yo no tengo mis buenos horarios de alimentación estructurados y yo digo, ay, pero es que yo como poquito, pero si estoy gordito es porque algo está mal. Entonces se supone que yo debo tener 5 comidas en el día bien distribuidas, pero si yo solo le doy 2 comidas a mi cuerpo, por lo general puedo entrar en sobrepeso. ¿Por qué? Porque las células dirán, ah, nos dio algo de comer, pues venga, almacenamos porque si nos va a poner a aguantar hambre otra vez. Entonces eso es lo que pasa, las células ya conocen el mecanismo del cuerpo y cuando hay un exceso de algo, pues lo tienden a almacenar en el caso de que yo la ponga a restringirse.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con las niñas? Si han visto unas niñas que son gorditas y luego demasiado delgadas y ya son anoréxicas y quedan en los huesitos. Entonces, todos estos procesos que llevan a cabo nuestro cuerpo, si el cuerpo no come, entonces diga, ah, no, yo estoy gordita, entonces venga, soy bulímica y venga, me meto el dedo y vomito todo lo que como, entonces no le va a llegar el alimento suficiente a las células. Entonces, las células tienen varios planes de acción. Plan A, del alimento que me den, voy produciendo energía. Entonces, si a mí mi dueño me da suficiente alimento, pues yo le mantengo bien los niveles de energía. Segundo, no me está dando, entonces, bueno, voy a utilizar los almacenes de reserva. ¿Cuáles son los almacenes de reserva? Así usted no sea gordito, debajo de la piel de nosotros siempre va a haber una capa de grasa. Entonces, ese es el plan B de la célula. Se va a comer la grasa que separa nuestros músculos de nuestra piel. Cuando la persona en definitiva quiere seguir bajando de peso y ya quedan huesos, entonces, ¿cuál es el plan C de la célula? Dice, no, yo me tengo que alimentar de algún lado. Entonces, ¿de dónde va a coger la energía? De los músculos. Y por eso es que las personas que son anoréxicas, hasta los músculos se les desaparecen y quedan forrada la piel, queda forrando los huesos. No sé si han visto personas anoréxicas. Venga, les busco aquí una foto. Miren acá, es demasiado delgadas. Miren esta niña, por ejemplo. Se ve así de gordita y miren lo delgada que está. Entonces, ya su cuerpo consumió la energía de los alimentos porque ella no le da alimentos porque se cree gorda. En segundo, consumió la grasa que había debajo de su piel. Y en tercer plan fue consumir los músculos. ¿Sí se dan cuenta? Dime. ¿Te escucho? No te escucho. ¿Aló? ¿Estaban diciendo algo? Miren aquí otra niña. Miren esto. Ya es el exceso de querer ser delgadas y el daño tan grande que le hacen a sus células y a su cuerpo. Porque como las células son nuestra estructura básica, las células ahí ya no tienen de dónde coger y las células ya entran en un shock y este tipo de personas mueren. Entonces hay que valorar nuestro cuerpo tal cual como somos y darle una mejor alimentación, una mejor nutrición de tal manera de que tanto mis células como yo esté bien. Miren esta muchacha, ¿se ve bien una persona así? Y todo el daño que le hizo a cada una de sus células y sus células tener que hacer esto para poder sobrevivir. ¿No habían visto eso? Entonces es el exceso, chicos. Siempre lo normal. Tratar de mantener nuestro cuerpo sano. ¿Listo? Y el último, este que es muy importante para la vida o si no, no existiríamos. Este es súper importante. Tenemos los cloroplastos. ¿Cuáles son los cloroplastos? Son los organelos que pertenecen a las plantas. Solo las plantas los tienen. Y dentro de ellos está la clorofila. Y la clorofila es muy importante porque produce, a partir de la energía del sol, la planta con la clorofila y con el dióxido de carbono, o sea, lo que nosotros expulsamos al respirar, entonces, sumadas esas dos cosas, más los nutrientes que toma del suelo y el agua, la planta va a hacer la fotosíntesis. ¿Y qué va a crear? Energía para que ella se pueda alimentar, porque ella se alimenta de sí misma. Ella no necesita que uno le dé galletitas, ni pan, ni juguito, ni carnecita, sino que las plantas producen su propio alimento. Entonces, estos organelos dentro de las células son los encargados de realizar ese proceso. Entonces, ese proceso se llama la fotosíntesis. Entonces, como toma el dióxido de carbono, que es lo que sobra de acá de cuando mis células respiran, ellas introducen ese dióxido de carbono y lo convierten nuevamente en oxígeno.
si las plantas y las células dentro de las plantas no realizaran este proceso, nosotros no podríamos vivir, porque nosotros somos seres aeróbicos, o sea que respiramos oxígeno, que tomamos el oxígeno del aire. Entonces, si ese proceso no existiera, la fotosíntesis, no habría oxígeno disponible en nuestro planeta para poder respirar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros eliminamos el dióxido de carbono y ellas utilizan ese CO2, ese dióxido de carbono, para convertirlo nuevamente en oxígeno. Entonces ahí nos complementamos. Los animales y todas las células aerobias, nos complementamos con las células vegetales o las plantas, porque lo que producimos nosotros, el dióxido de carbono, que es tóxico para nosotros, ella es necesario para que ellas produzcan el oxígeno. Entonces es un ciclo totalmente circular, porque si yo no produzco dióxido de carbono, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis y liberar el oxígeno para poderlo respirar yo. Entonces es un ciclo circular todo el tiempo. Nosotros producimos dióxido, ellas lo utilizan y nos devuelven el oxígeno, que es la molécula que nosotros necesitamos para poder respirar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda de esta imagen que vimos hoy? Chicos, no los escucho. Chicos. No, señora. ¿Todo bien? Listo. Entonces retomamos. Sí, profe, todo muy bien. Listo. Entonces, concepto, entonces tenemos que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, porque todo ser vivo está hecho de células. Su tamaño es muy pequeño, entonces, ¿qué necesitamos para poderlas ver? El microscopio. Después tenemos que, dependiendo de la función que tengan esas células, su forma va a variar. Entonces, si es una célula del cerebro, va a ser diferente a una del estómago, va a ser diferente a una del riñón, va a ser diferente a una reproductiva, va a ser diferente a una del hueso. Pero todas esas células se originan de un tipo de célula que tiene toda la información genética dentro del núcleo. ¿Listo? Aquí vamos a ver un resumen de cómo fue que se hizo para descubrir la célula. Entonces tenemos, miren aquí a quién, a Galileo Galilei, que lo habíamos visto cuando vimos la parte del universo. Entonces recordemos que él era un astrónomo y fue el que participó en lo de la teoría heliocéntrica y geocéntrica, ¿cierto? Entonces, como era un astrónomo, él utilizaba los lentes para poder mirar más allá de lo que podía observar a simple vista, de lo que rodeaba nuestro planeta. Entonces, como se dio cuenta que jugando con los lentes podía acercar, agrandar las cosas, pues utilizó un primer bosquejo de un microscopio para acercar cosas y poder ver cosas pequeñas. Después, Zacarías Jensen creó un tubo también con dos lentes convexas para poder aumentar más el tamaño de las cosas pequeñas. Entonces, lo que yo les decía, el hombre siempre ha sido curioso y siempre ha querido saber qué es lo que hay más allá de lo que puede ver hacia arriba y más allá de lo que tiene cerca para saber de qué están hechas las cosas. Ya tiempo después, entonces apareció el señor Robert Hooke. Robert Hooke fue el primero en crear un microscopio compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que ya tenía varios tipos de lentes que hacían juego para poder aumentar cada vez más el tamaño de lo que él quería observar. Entonces él observó, lo primero que él observó fue un corcho. Un corcho, sí, como el de las botellas de vino. Ese corcho es de células vegetales, desde una planta. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Vio unas celdas, o sea, unos agujeros, porque lo que él pudo ver fue solo las paredes celulares, no lo de adentro ni ninguna estructura. Entonces, como veía como paredes, entonces él asemejó esas estructuras como unas celdas.
Entonces recordemos que en esa época los monjes y las monjas vivían en unos monasterios y cada uno de ellos vivía en una celda. Entonces, como él se le hizo relacionado a eso, entonces por eso le llamó a esos orificios o huequitos, les llamó células. Luego apareció Anton van Leeuwenhoek, que creó un microscopio más potente y no vio células muertas, sino vio células vivas. Entonces, él ya observó células de su boca, células de la piel, células en plantas, entonces células que estaban vivas. Luego, ya en más de 200 años después de que se creara el microscopio y que avanzara esta tecnología del microscopio, aparecieron estos dos señores. Estos dos señores son muy importantes porque fueron los que propusieron la teoría celular. Entonces, tenemos que los dos al mismo tiempo en diferentes países, uno es suizo y uno es alemán, ¿qué hicieron? Uno uno era botánico y el otro era zoólogo. Entonces, un botánico es el que se dedica a estudiar las plantas y el zoólogo es el que se dedica a estudiar los animales. Entonces, ya ellos con sus microscopios un poco más avanzados se dieron cuenta de lo mismo al mismo tiempo, pero en diferentes países. Entonces se dieron cuenta de que las plantas, todas las plantas estaban formadas por células y Theodore Swan se dio cuenta de que todos los animales estaban compuestos por células. Entonces, esos son los primeros postulados de la teoría celular, que dice que todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, ¿quiénes dijeron eso? Matthias Schleiden y Theodore Swan, así estuvieran viviendo lejísimos, no tuvieran internet para comunicarse así como nosotros en vivo y en directo, y que ambas investigaciones, tanto del uno como del otro, llegaran a la misma conclusión. ¿Listo? Entonces, personas importantes acá, Robert Hooke, que fue el que le dio el nombre a las células, y fue el primero. Luego Matthias Schleiden y Theodore Swan, que fueron los que crearon la teoría celular. Luego, muchos años después, más de 25 años después, apareció Rudolf Virchow. Este señor estudió las células y ya tenía unos microscopios más avanzados. Y este señor se dedicó a estudiar ya algo que podía ver dentro de las células, que no era lo normal, porque lo normal era que se viera la parte externa, pero a medida que fueron avanzando los microscopios, él se pudo dar cuenta que existían otras partes dentro de la célula. Entonces, la otra parte que se ve fácilmente de una célula es el núcleo. Entonces, él estudió los núcleos y aportó otro fundamento básico para la teoría celular, que es que toda célula se produce, viene a partir de reproducción de otra célula. O sea, nada puede aparecer porque sí, sino proviene de otra. Así como nosotros provenimos de otras dos células. ¿Cuáles son esas dos células? El óvulo de mi mamá y el espermatozoide de mi papá se juntaron y formaron un cigoto y ese resultado de ese cigoto soy yo, Claudia. Entonces, toda célula proviene de otra célula. Y esa célula fecundada, ese cigoto, que es una sola célula cuando se une el espermatozoide y el óvulo, forma una sola célula. Esa célula se empieza a dividir en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, luego en 32, luego en 64, y así sucesivamente hasta que forma un individuo. Y hay una diferenciación de las células, pero todo proviene de otra célula. Toda célula proviene de otra célula. Ya después en el siguiente siglo, en el siglo XX, en el siglo pasado, tenemos que se inventó el microscopio electrónico. Entonces, ¿qué permitió ese microscopio electrónico? Poder observar a ciencia cierta qué era lo que había exactamente dentro de la célula, porque antes solo podían ver el núcleo y de pronto una estructura grande, una vacuola, pero no se tenía conocimiento de todos los organelos que habían dentro del núcleo. Y en la actualidad, entonces, gracias a todo ese avance y que cada vez los microscopios son más potentes, podemos observar
todos los organelos celulares, que los científicos definieran cuáles eran todas las funciones de esos organelos en todos los tipos de células, en la célula animal, en la vegetal, en la fungal y en la procariota. ¿Listo? Entonces, todo se dio a partir de la invención y evolución de la microscopía a lo largo de la historia. Entonces, les hablaba de la teoría celular. Entonces, cuando hablamos de la teoría celular, es algo que está sentado, es cierto y está comprobado y no se puede refutar. Entonces, ¿qué es lo que no se puede refutar? Que no se puede decir que no existe, porque así es. Entonces, nosotros podemos avanzar en el estudio de las células, pero lo que son estos postulados de la teoría celular, podemos pasar 100 años y van a seguir siendo los mismos. Y hace más de 200 años están y siguen siendo vigentes porque es la verdad, no la podemos refutar. Entonces, ¿cuál es el primer postulado? Que todos los organismos están formados por una o más células. Entonces, aquí incluye todos, desde una bacteria hasta un elefante, una ballena y nosotros. Segundo postulado, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de la organización de la vida. Entonces recordemos que la célula es capaz de llevar a cabo todas las funciones vitales, así como las cumple nuestro cuerpo. Todas las funciones las cumplen nuestras células y pueden vivir. ¿Listo? Tercer postulado. Todas las células provienen de células preexistentes. La célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Entonces, lo que acabo de explicar. Entonces, todas las células provienen de otra célula. No va a aparecer de la nada, ni apareció por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Todas las células provienen de otra célula que se dividió por proceso de reproducción. Y cuarto postulado, que las células contienen toda la información hereditaria de los organismos de las cuales son parte. Entonces, cualquier célula que saquen de mi cuerpo, ya sea de una uña, de un pelo, del pie, de la nariz, de la boca, de donde sea, todas las células de mi cuerpo van a tener la misma información de mi persona. ¿Listo? Entonces, todas las células son propias y características del ser vivo al que pertenecen. Como en CSI. Ustedes se dan cuenta que con un pelo, una uña, un aruño, un pedacito de piel, lo que sea, pueden determinar a quién pertenece. Entonces, cualquier célula va a tener la información del ser vivo al que pertenece. Si yo tengo un óvulo o un espermatozoide, pues voy a tener la mitad de la información nomás. ¿Por qué? Porque ese óvulo y ese espermatozoide van a tener las características de los padres a los que corresponde. Entonces, los papás que tenía. Entonces, digamos, si hay un óvulo, entonces van a revisar, va a tener tanto información del papá como de la mamá, porque esa información es la que se hereda de una generación a otra. Pero una célula que ya esté en nuestro cuerpo va a tener toda nuestra información hereditaria. Listo. Entonces aquí tenemos un recuadro de célula procariota y célula eucariota. Entonces, unas características. En cuanto a la estructura del ADN, el ADN de las células procariotas, o sea, las bacterias, es circular. Es una sola hebra y es circular. Y el eucariota es lineal, que es la hebrita que vimos la vez pasada, que es así como una escalerita. Esa escalerita depende del número de cromosomas que tenga la especie. Entonces, si es un humano, va a tener 46 cromosomas. Si es un perro, va a tener 72. Si es una mosca de la fruta, va a tener 2 cromosomas. Entonces, ese número de cromosomas es como los libros de la biblioteca, de la enciclopedia, que tiene acá el núcleo adentro para realizar sus funciones. Presencia de núcleo. En la célula procariota no hay núcleo y en la célula eucariota, no importa el tipo, si sea vegetal, fungal o animal, sí va a haber un núcleo. Acá no hay compartimentos membranosos, aquí sí hay. ¿Cuáles son los compartimentos membranosos? El retículo endoplasmático, liso o rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y tenemos también
Los cloroplastos en la vegetal, pero esta no es un dibujo de una vegetal. Ribosomas. Sí hay ribosomas en ambos tipos de células. Sí hay ribosomas acá en la bacteria y sí hay ribosomas acá. Entonces acá yo expliqué la información de que el núcleo mandaba la orden y que el ribosoma la interpretaba. Acá como está nadando el ADN, entonces la fotocopia es directa y se envía directamente al ribosoma y el ribosoma realiza el mismo proceso de traducir esa información. Pared celular. Las bacterias sí tienen pared celular. Las eucariotas, el animal no tiene pared celular, pero las vegetales sí tienen pared celular y las fungales sí tienen pared celular. Entonces, la diferencia es el material del que está hecho. Entonces, acá está hecho de proteínas, entonces acá es una capa rígida de proteínas. En las células vegetales, la proteína que está rodeando la pared celular se llama celulosa, que es esta, la madera. Las hojas de mi cuaderno son celulosa, el papel higiénico es celulosa. Entonces, es esa parte del tronco de las plantas que hace rígido a las células vegetales. Entonces, todas las células vegetales van a tener una pared celular hecha de celulosa. Y los hongos tienen una pared celular hecha de quitina. La quitina es el material de nuestras uñas. ¿Listo? Que es resistente, pero no tanto como la madera. Y esa quitina también está presente en los cachitos de la vaca, en las pezuñas de la vaca, del caballo. Toda esa, entonces la quitina es el líquido del material que va a estar hecha la pared celular de los hongos. ¿Listo? Entonces, en bacterias es una pared celular no rígida, en vegetales tenemos que es la celulosa y en hongos tenemos que es de quitina. Listo. Bueno, vamos a entrar aquí 10 minuticos aquí a una actividad. Van escribiendo allá en su cuaderno, no nos demoramos nada. Simplemente tienen que poner el número y la letra, no tienen que escribir nada, ¿listo? Listo, entonces tenemos aquí dos imágenes. Aquí sería una célula procariota y aquí una célula eucariota. Entonces solo van a escribir un número y enfrente a la letra, nada más. ¿Entendido? Chicos. Sí, señora, profe. Sí, señora, profe. No tienen que copiar preguntas ni nada. ¿Cuál será más grande, la procariota o la eucariota? ¿Cuál es más grande? ¿Listo? ¿Ya puedo pasar a la segunda? Sí, señora. Listo. ¿Cuál es más compleja? ¿La A o la B? ¿Listo? ¿Pasamos a la tercera? Sí, señora. Sí, señora. ¿Cuál es móvil? ¿Cuál puede moverse? ¿La A o la B? Tengan en cuenta que siempre son las mismas figuras, lo que cambia es el número y la respuesta que ustedes quieran poner, ¿no? ¿Listo? Sí, señora. Señora, profe. La 4. ¿Cuál tiene núcleo? ¿La A o la B? Listo. La 5. A, B o C. ¿Cuál vive sola? ¿La A, la B o la opción C sería, podrían ser las dos?
Profe, Señor, qué pena es que ahorita la página se me varó, se fue. no te escuché bien, repíteme. Que la página ahorita se me varó y me sacó la reunión. Ah, ¿y en cuál quedaste? La primera, no hay que pena ir a escribir. Bueno, me devuelvo, chicos. Pendientes, me devuelvo. La 1, ¿cuál es más grande? ¿A o B? Segunda, ¿cuál es más compleja? ¿Cuál es móvil? Cuarto, ¿cuál tiene núcleo? Quinto, ¿cuál vive sola? A, B o C. Sexto, ahora sí ya todos quedamos a la par, ¿sí? ¿Qué organismo podría ser la A? A, una bacteria, B, cualquier célula animal. Y séptima, ¿qué organismo podría ser la B? Una bacteria o cualquier célula animal. Y listo. Cuando estaba explicando acá lo de células, se me olvidó decirle que las células pueden ser pluritotipotenciales. ¿Qué quiere decir que sean totipotenciales? Que pueden pertenecer, pueden hacer parte de cualquier tipo de individuo. Entonces tenemos que las células madre son un tipo de células que hay en nuestro cuerpo y esas células están por lo general en nuestra médula espinal, pero hay unas que tienen mayor capacidad de ser lo que uno quiere que sea. Entonces tenemos que esas células madre tienen la capacidad de ser la célula que uno quiera. Entonces, si yo tengo cáncer de médula espinal, pues necesito un trasplante de médula espinal o de células madre para que regenere esas células que están dañadas. Entonces, la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que esas células madre que son más potentes están presentes en el cordón umbilical. Entonces hay mamás que tienen mucho dinero y pueden mandar a criogenizar o a mantener vivas esas células de su cordón umbilical por si su hijo a futuro sufre de alguna enfermedad y necesita algo. Entonces son sus propias células y son unas células súper potentes. Entonces esas células tienen la capacidad de ser lo que uno quiere que sea. Entonces aquí vemos ejemplo de que esas células se pueden injertar en unos plásticos que son degradables y son injertados dentro de otro ser vivo como lo es este ratón y
se va a producir ese tejido en ese plástico y va a dar la forma de la nariz o la oreja en casos de que yo nazca con una deformidad en mi oreja o en mi nariz o que necesite un injerto de piel. Entonces ese tipo de células tienen capacidades asombrosas de regenerar y de servir en pro de curar alguna enfermedad. Entonces el desarrollo y el estudio de todo lo que nos interesa acá en célula tiene unas aplicaciones bastante grandes en la actualidad con relación a conocer de qué estamos hechos, cómo funcionan nuestras células y cómo la información hereditaria que tienen ellas pueden originar nuevas estrategias y nuevas curas para diferentes enfermedades. Entonces ya estamos tarde, entonces les voy a compartir el link de este video en el Edmodo para que si quieren lo vean y vean algunas de las aplicaciones que tienen en la actualidad las células. ¿Listo? El estudio de las células. Entonces les comparto este video de 20 minutos porque no alcanzamos en el muro de Edmodo para que lo vean. ¿Listo, chicos? Si les llamó la atención y les gustó, entonces para que porfa lo vean. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Ya son las 2:50. No, profe, ninguna, todo muy claro. ¿Todo muy claro y bien explicado? ¿Si les Sí, gustó señora. o no el tema? Me fascinó, Sí, profe. señora. Sí, profa. Ah, bueno, listo, chicos. Entonces, espero que se sigan adelantando, que sigan realizando sus actividades y que aprovechen el tiempo de la próxima semana para entregar lo que deben, contesten a conciencia su evaluación, con calma, cojan su cuaderno. En el colegio ustedes no tienen el cuaderno para hacer ahí, esa evaluación es a cuaderno abierto prácticamente porque ustedes pueden consultar su cuaderno, tienen una hora. Entonces yo espero que los resultados de esa evaluación sean bastante altos y no una nota bajita para que les baje los talleres que ya han realizado. Listo, chicos. Cualquier duda, inquietud, ustedes saben que yo estoy por el WhatsApp, me preguntan, que yo ahí así no les conteste el mismo día, al día siguiente les contesto. Si me preguntan el fin de semana, sí está nuevo día hábil. Entonces, por favor, cualquier cosa se están comunicando. Si tienen problemas para entregar alguna actividad, comuníquenmela. Ayer yo llamé a sus papás, a varios de los del salón. Espero que les sirva de algo. Entonces, por favor, chicos, el periodo se acaba el 30 de abril para que estemos al día. Yo creo que alcanzamos a hacer unas 3 actividades más después de Semana Santa antes del cierre. Yo creo que 2 y otra evaluación. Entonces, para que estemos pendientes y tratemos de hacer las cosas. ¿Listo, niños? Entonces, voy a descargar la lista de asistencia y voy a cerrar la grabación. Y entonces,